Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida. Mi nombre es Fernando Torres y este es un espacio para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que hemos llamado como las invasiones inglesas o británicas, y vamos a tratar de completar el panorama completo en este segundo video de esta invasión británica que tanto nos dejó para pensar y para reflexionar. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a completar la batalla de hoy. Muy bien amigos, entonces vamos a retomar un poquito aquello que vimos en el primer video, que de paso les digo, para aquellos que no lo vieron les voy a poner una pestañita para que puedan observarlo si quieren. De todos modos no es obligación, pero bueno, les va a servir para algunas cuestiones que no vamos a volver a tratar. En todo caso, lo que sí como voy a comentar es que en el primer video lo que hicimos fue un recorrido del contexto internacional que llevó a la primera oleada de la invasión británica y que tenía que ver con las guerras napoleónicas, con el bloqueo francés a los productos británicos, con la disputa de los océanos en ese momento, que eran la forma de dominar el comercio internacional, y en este caso los británicos indudablemente estaban preparadísimos para esta cuestión. Y entonces, entre esto y sumado a un acto absoluto sublime de piratería en función de apoderarse de el dinero que estaba del tesoro que se encontraba en el fuerte de Buenos Aires, bueno, la primera oleada británica fue a por ellos. Bueno, no nos rasguemos las vestiduras. Como dijo ya allá por el siglo XVII un gran teórico y militar italiano, Raimondo Conde de Montecuccoli, él sostenía que el dinero es el sistema nervioso de la guerra. Bueno, si ellos lo tenían en claro, ¿por qué nosotros asustarnos? Yo sé que muchos van a decir, no, bueno, pero la guerra, como dice Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Sí, pero la política se mueve por money, eso que ya comentamos en el otro video. Como sea, lo cierto es que la primera oleada termina finalmente, si bien ellos se llevan el tesoro, terminan siendo obligados a rendirse y son tomados prisioneros. Y aquí comienza ya un problema, que es: ¿qué pasó con los prisioneros? Porque vamos a ver que hay un dimes y diretes entre ellos, hay como miradas encontradas. ¿Por qué? Bueno, porque muy poca gente, o la gran mayoría, no sabe qué pasó con los prisioneros, por qué quedaron prisioneros, y muy pocos saben, porque bueno, no solamente se cae prisionero cuando uno se rinde, en esos tiempos se hacían lo que se conoce como capitulaciones, es decir, tratados escritos en donde uno podía negociar incluso el embarque de las tropas capturadas nuevamente a su país de origen. Vamos a ver que hay mucho de todo esto que no se sabe y que viene a colación de lo que va a suceder después, cuando efectivamente queden prisioneros los británicos, pero sus jefes huyan para ayudar a la segunda oleada, o al menos eso es en teoría. Como sea, cuando se rinde Hereford, se suscribe una capitulación, un tratado escrito, que luego parece ser que Liniers no va a poder llevar a cabo. Pero claro, esto no es tan sencillo. Ahora bien, Beverina se tomó la molestia de localizar esa capitulación en España. En el Archivo General de Indias de Sevilla, Beverina consiguió acceder al tratado, y en el primer artículo fechado el 12 de agosto de 1806 sostiene: 1. Que marcharán las tropas inglesas con todos los honores de la guerra y se considerarán como prisioneros de guerra, pero para ser embarcados en transportes ingleses, ahora en el río, lo más pronto posible, para ser convoyados a Inglaterra o a los puntos de donde vinieron.
Bueno, esta capitulación dice varias cosas más que favorecen a los soldados y prisioneros británicos, y uno se dice, ¿por qué hacen eso? Bueno, una de las formas es permitirles que se vayan con honor, inclusive en muchos casos con sus armas. No va a ser este caso, no les van a permitir irse con las armas, pero en todo caso la idea es que juren que no van a volver a intervenir en esta guerra. Esto era algo normal. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo me escapo, ¿puedo volver a combatir? Sí, hoy en día es así. No podés decir, no, yo di la promesa de que no iba a volver a enfrentarme. Hoy es impensable ese tipo de promesas. Pero en esos tiempos, en el ethos, en la forma de pensar de aquellos tiempos, esto es algo normal. No sé si alguno muy grande se recuerda la película el último de los Mohicanos, allá por la década de los 90, muy interesante. Ya han habido varias películas y remakes de esa película, pero lo interesante es, hay una escena en donde el jefe francés y el jefe inglés, en este caso el jefe inglés que estaba manejando una fortaleza en América, bueno, logra hacer un pacto con los franceses que lo están sitiando. Esto era muy normal en esa época. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pasaba porque lo que se buscaba era la rápida solución. Los franceses querían tomar esa fortaleza y pasar a pelear a otro lado, no querían quedarse aferrados ahí. Entonces, en vez de tomar por asalto, porque esto iba a ser peor para ellos, porque iban a perder un montón de hombres y el enemigo estaba muy bien pertrechado, lo que se hacía era pactar. Bueno, si en tantos días no vienen a socorrerlos, ustedes ya cumplieron con honor, se pueden rendir, les permitimos que se vayan con sus banderas y sus armas con honores y ustedes nos ceden la plaza fuerte. De esta manera ganan los dos. ¿Por qué? Porque el que se rinde con honores, no pierde ni sus armas ni su bandera, se puede retirar a juramento de no combatir contra estos enemigos, y el que toma la fortaleza no utiliza todas sus fuerzas, no las malgasta en una posición que es menos importante y puede continuar peleando. No le conviene dejarla con soldados enemigos porque pueden entorpecer sus líneas de comunicaciones y abastecimientos. Entonces esto solucionaba, y la palabra empeñada, la palabra juramentada y escrita y firmada en pactos valía muchísimo en esos tiempos. Esto es muy importante porque luego este pacto se firma, y la de no volver a combatir. Y vamos a ver que los dos jefes, Beresford y Dennis Pack, el teniente coronel Dennis Pack, se van a profugar, se van a escapar, y Dennis Pack va a volver a pelear. Esto va a tener sus consecuencias. Pero el problema va a ser que Liniers no va a poder tampoco cumplir del todo su promesa, porque obviamente esto lo va a explicar en una carta en un fragmento que vamos a leer, que decía exactamente esto. Días después, el 24 de agosto, y ante las protestas del jefe inglés por el incumplimiento, Liniers explica: Vuestra Señoría izó la bandera parlamentaria, la cual, antes de haber tratado ningún punto de la capitulación, arrió izando la española. De este modo salió Vuestra Señoría del fuerte, y encontrándose conmigo me preguntó qué condiciones le concedía, y habiéndome apuntado las suyas, le dije que en primer lugar le concedía todas las honras de la guerra, y que los oficiales quedarían con sus armas, obsequio debido a la honra con que se habían defendido. Pero sin embargo agrega finalmente: este asunto pende de la superioridad de la provincia, delante de la cual me esfuerzo a reclamar el cumplimiento de las expresadas condiciones. Y vamos a ver que Liniers no va a poder cumplir con esto porque él realmente era un mando subalterno. Quien tenía decisión primero sobre las tropas que él había utilizado era el gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, quien obviamente no le agradaba mucho la idea de permitirles a los británicos que se fueran y volvieran inmediatamente a pelear, porque ya se estaba avisorando una segunda oleada. Pero aparte, él tampoco era la autoridad competente. El máximo, en este caso, jefe o líder o persona que tenía la autoridad del rey era el virrey Sobremonte. Por lo tanto, no puede cumplir, y en principio ante la llegada, no puede cumplir Liniers la palabra, ante la llegada de nuevas fuerzas británicas, lo que se decide es el traslado hacia el interior de todos los soldados británicos tomados prisioneros. Ante un segundo ataque oleada se decidió
el traslado de los prisioneros al interior en 3 bandas o remesas, 400 a Mendoza, otros 400 repartidos en Santiago del Estero, San Luis y San Miguel de Tucumán y otra finalmente a Córdoba con 400 más. En el caso de los oficiales, el general Berefort, el teniente coronel Pack y 7 oficiales más fueron a Luján, 13 a Capilla del Señor, 32 a San Antonio de Areco, 1 a San Nicolás, 4 a la estancia de Felipe Otarola, 2 a la de José Antonio Otarola y 2 a la de Marcos Zabaleta. Como sea, de todos modos la cosa se estaba enturbiando porque apenas logrado la rendición de los británicos se va a llamar a una especie de cabildo abierto o congreso general en donde se va a querer traspasar el mando de la gobernación y el mando militar, el mando político del militar a Liniers, cosa que obviamente al virrey Sobremonte no le gustó, pero ante las presiones el 28 de agosto va a decretar lo siguiente: el mando de las armas de la Plaza de Buenos Aires al cargo del comandante don Santiago de Liniers. Allí mismo donde también se decide el traslado de las fuerzas rendidas, en este caso de los británicos, que sacando a los heridos y muertos eran 1.200, por eso se los divide en 4 remesas en 3 remesas de 400, pero aparte logran quedarse con una buena cantidad de armas, 1.600 fusiles de calidad de los famosos Brombees británicos, que eran de lo mejor. Pensemos que Inglaterra tenía esta cuestión de producir material industrial excelente, y a esto hay que sumarle 2 obuses y 5 cañones excelentes de artillería muy buenos, de gran calidad. Ante la inminencia de otro ataque británico, esta vez más poderoso y mejor planificado, Liniers, ya con el mando militar, decidió organizar las fuerzas posibles para enfrentar la situación. Ya el 4 de septiembre le comunica al virrey: tengo casi coordinados 3 escuadrones de voluntarios cuyos individuos han servido todos en la Reconquista, quienes por sí se obligan a uniformarse y mantener caballos a pesebre. Cada escuadrón debe componerse de 120 jinetes armados solo con sables y pistolas, vestidos a la húsara. Si a cada uno de estos escuadrones se agregasen 200 hombres, particularmente paraguayos, quienes además del sable y la pistola llevasen carabinas, vendríamos a tener un cuerpo de 960 hombres de caballería. Y agrega luego: con las demás corporaciones por naciones que se pueden hacer, no creo que bajen de 5.000 los que esta ciudad pueda presentar sobre las armas. Es muy interesante esto que comenta Liniers, por un lado el tema de la participación que van a tener en la defensa nuestros hermanos paraguayos, en este caso cerca de 650, que habían bajado en 3 buques al mando del coronel José Espíndola y que esperaban en la desembocadura del río de las Conchas, hoy Reconquista, y que para el 2 de septiembre van a desembarcar en San Nicolás. Una cosa importante y que muchas veces no se suele conocer. Pero ahora vamos a ver otro aspecto, el aspecto que va a llevar a cómo se van a formar estas milicias, aunque vamos a ver que no son en realidad milicias, son voluntarios que van a formarse para poder enfrentar esta posible segunda oleada. No va a ser sencillo por el tiempo y sobre todo por otros aspectos a tener en cuenta. Para conseguir un número de efectivos elevado o de máximo poder no alcanza con la masa, con gente que quiera pelear, porque había una infinidad de falencias y la primera y una de las principales era la falta de oficiales, principalmente de grados superiores, que son importantes para la instrucción y para la disciplina. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No había en Buenos Aires soldados profesionales? Sí había. ¿No había milicias? Sí había. El problema es que cuando se habían rendido, con la llegada de Berefort, por esto que les comenté del etos de esa época, del etos militar, de la forma de pensar, habían juramentado que no iban a participar de la guerra.
Por lo tanto, no podían hacerlo. Estaban de alguna manera aprisionados de este juramento y de esta forma de pensar. Por lo tanto, no se va a poder reclutar milicias. Van a tener que ser voluntarios que no se diferencian en mucho de las milicias, aunque las milicias tienen ciertas costumbres ya de prácticas que no tienen los voluntarios. En este caso vamos a ver que una gran mayoría de la población masculina se va a sumar voluntariamente, pero no son las milicias. Y lo loco es esto, que no van a tener la suficiente cantidad de oficiales experimentados, y esto va a llevar a algo maravilloso que se va a dar principalmente en el principal cuerpo, en el más numeroso de los cuerpos que se van a formar para la defensa. Me refiero a los patricios, que son los que tienen mayoritariamente, son los más numerosos y son criollos, pero aparte van a elegir a sus oficiales. ¿Sí? Y esto es revolucionario ya de por sí. Esto no se daba, no era de esa manera en que se ubicaban a los oficiales. Habían otros usos y costumbres, pero no la de elegirlos entre la misma tropa. De esta manera tenemos que entender que era muy difícil obligar a los oficiales que habían empeñado su palabra a volver a la guerra. Y citando a Beverina al respecto dice: no era político ni honroso pretender desligarlos de ese compromiso, corriéndose también el riesgo de que esta disposición superior no fuese acatada por los que habían empeñado su palabra de honor. Era además jugar un doble juego, pretender que los enemigos cumplan su palabra pero que nosotros no cumplamos la nuestra. O sea, les decimos a los prisioneros ingleses que si los soltamos no pueden volver a pelear contra nosotros, pero nosotros sí podemos desjuramentarnos y volver a pelear contra ellos. La palabra empeñada en esos tiempos tenía mucho valor. Otro problema era la insuficiencia de armas, tanto del Estado como en manos privadas. Según la cantidad que guardaba en la Real Armería, se llegaba a 3.661 fusiles, incluyendo los entregados el 12 de agosto por los británicos. Se recurrió entonces a requisiciones y compras para elevarse ese número a 5.000. Las municiones también podían resultar un problema si no se obtenía en este sentido el principal elemento, que era el plomo para las balas, y el más difícil todavía, que era el de la pólvora. Y esto se debía al tema de la pólvora a que la que se usaba en el virreinato se traía directamente desde España o se traía desde Chile a lomo de burro, cruzando por los pasos de la cordillera, por lo tanto se tardaba demasiado. Pensemos que de España no se podía traer porque estaba el bloqueo inglés, del cual ya vamos a hablar, el bloqueo británico, que las naves no se habían ido, habíamos vencido a las fuerzas de tierra pero no a las naves, o sea que el bloqueo estaba incólume. Por lo tanto, se mandó a traer de Chile y estas van a llegar recién entrado ya el verano. Como sea, y ante todas estas imposibilidades, lo cierto es que va a haber una masiva participación de la población de la ciudad, la población masculina en el caso específico de los cuerpos, que va a llamar muchísimo la atención y que el mejor historiador, que no es en este caso Beverina es el mejor historiador argentino militar, pero el mejor historiador de los últimos 50 y 60 años de la Argentina ha sido sin lugar a dudas Don Tulio Alperindongui, que esté en su gloria, porque ya hace un poco de tiempo ha fallecido, ya era un hombre grande. Bueno, Don Tulio escribió, entre otros libros, el gran libro Revolución y Guerra, bueno, en donde comenta algunos aspectos, y uno de los temas importantes a tratar es cómo en este momento se produce la militarización de la sociedad, algo que es inaudito. Sube enormemente la participación masculina, que va a formar cuerpos de voluntarios, de los cuales ya vamos a hablar, pero lo cierto es que es enorme, y esto es bueno por un lado, pero es peligroso por el otro, porque hace que la población tenga los fierros, como decimos acá en Argentina, los fierros en la mano, y a la hora de negociar, cuando vos tenés los fierros, y se te hace un poquito más difícil que alguien entre en razón. Pero como sea, la militarización de la sociedad es importante, y en este sentido dice Liniers algo muy interesante. Uno de los deberes más sagrados del hombre es la defensa de la patria que los alimenta. De esta manera se hizo una proclama el día 6
para reunirse en cuerpos separados por provincias y organización. Se dieron varios cuerpos. Por un lado estaba el cuerpo de húsares bajo Juan Martín de Pueyrredón, llegando a tener en marzo de 1807 unos 200 efectivos. Otro fue el denominado húsares cazadores o infernales, cuyo comandante era Diego de Herrera, con otros 200 elementos. Hay que sumar al escuadrón de migueletes de caballería, al de carabineros de Carlos IV, sin embargo sin permiso del virrey y armado por expensas de su comandante Lucas Fernández. El cuerpo de quinteros o labradores, también de caballería, el escuadrón auxiliar de caballería de la Real Maestranza de Caballería. El cuerpo de patricios de Cornelio Saavedra, que fue proclamado jefe, cosa que era inaudita y que se llevó del mismo modo a designar a distintos jefes, incluidos al célebre Manuel Belgrano. Este sería el más numeroso por la cantidad de voluntarios, específicamente criollos, lo cual más tarde también tendría sus consecuencias. Luego vendrían el cuerpo de arribeños, es decir, de las provincias de arriba, con 9 compañías, una de granaderos y 8 de fusileros, el batallón de naturales pardos y morenos de infantería, la compañía de granaderos de infantería, el batallón de marina, el cuerpo de patriotas de la Unión, el Real Cuerpo de Artillería Volante, el cuerpo de artillería de indios pardos y morenos, el cuerpo de esclavos, estos últimos con 150 docenas de cuchillos de la marca Grande, con sus vainas de cuero y 500 lanzas, armas que serían distribuidas recién en el caso que la ciudad fuera atacada. Es muy interesante esto último porque obviamente no se buscaba armar a los esclavos, pero también da cuenta de que todavía era una sociedad esclavista. Claro, sí, a veces uno tiene en la cabeza que no, la esclavitud estaba en el Imperio de Brasil. No, acá había muchos, pero muchos esclavos que van a combatir en esta época, en esta gran campaña, pero también durante las campañas de la libertad, que ya haremos en su momento algún video. A estos cuerpos finalmente hay que sumarle los tercios de españoles, el cuerpo de gallegos, el tercio de andaluces, el tercio de catalanes o miñones, el tercio de vizcaínos y el tercio de montañeses. Es interesante también ver que en este caso, cuando se ven los números, Klaus Gallo habla de 8.000 que se van a militarizar. Por un lado estamos hablando de casi la totalidad, un 80 o un 90% de la población masculina en edad de combatir, lo cual es altísimo, pero por otro lado también estamos viendo que de los 8.000, 5.000 son criollos y 3.000, apenas 3.000, mucho menos de la mitad, son españoles nacidos en España. En este caso los criollos son considerados, por ser parte de un imperio, del Imperio Español, españoles americanos. Y esto ya es una pequeña diferencia que tiene que ver con algunos aspectos que veremos en algún otro video ligado a los porqué de la Revolución de Mayo. Pero en todo caso, lo interesante es que la gran mayoría de las fuerzas que van a combatir son criollas y van a tener mucha fuerza y van a tomar mucha conciencia a la larga, y esta es una de las consecuencias que hay que tener en cuenta cuando termine esta campaña. Bueno, y aparte también no solamente se van a armar estos grupos de voluntarios, sino que se va a poner distintas defensas terrestres y fluviales, baterías específicamente en el Retiro, en el Muelle, en la Ensenada de Barragán, bueno, en distintos lugares, en la zona de los Recoletos, por ejemplo, para estar prevenidos. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado seguía estando la flota de Popham, quien, bueno, ante la situación decide informar a Londres, mandar mensajes, y por otro lado necesita aprovisionarse de alimentos, agua, distintos enseres necesarios para la navegación, que van a ser traídos desde Río de Janeiro, desde Brasil, y decide trasladar la flota y aproximarse a Montevideo, que es el puerto de donde probablemente pueden salir alguna flotilla que lo quiera azuzar al combate.
Por otro lado, también se reembarcaron los efectivos que estaban en la ensenada de Barragán, después de clavar los cañones y de arrojar al agua 2 piezas de campaña de los españoles. Esto de clavar a los cañones era ponerles en la parte donde se enciende la mecha unos clavos que rompen y que quedan y que terminan haciendo y obturando la posibilidad de ser utilizados. Esta era una manera bastante común de inutilizar los cañones para que el enemigo no los pueda reutilizar a su vez. Hacia mediados de octubre llegarían los refuerzos del Cabo de Buena Esperanza, ya que el mayor general Baer pudo desprenderse de otro contingente de elementos, en este caso al mando del teniente coronel Backhaus, con unos 1930 soldados en total. Con estas fuerzas se realizaría un primer intento de toma de Montevideo, el 28 de octubre de 1806, pero que fracasó. Y ante esta situación se dirigieron directamente a Maldonado, a unas 30 leguas de Montevideo, que en un lugar también muy interesante a tomar si se pensaba seriamente para dominar el estuario, con sus 18 cañones de A24 los más y 3 baterías en la playa del mismo puerto, con 4 piezas cada una de igual calibre. Es decir, que era una muy interesante posesión a hacerse cargo, ya que no podían, o no, con las fuerzas que tenían, no pudieron tomar Montevideo. Van a tomar esta primera cabeza de playa, que va a ser importante para la siguiente expedición. Esto estamos hablando ya a principios de finales de 1806, principios de 1807. Mientras tanto, el virrey, que ya estaba operando en la banda oriental del Uruguay, decide enviar fuerzas para tratar de repeler los que van a ser rechazadas, y lo mismo que desde Montevideo se intenta enviar ayuda, pero bueno, van a ser repelidas, y pensemos que por otro lado tampoco el virrey va a ser muy querido, el trato va a ser muy frío. En este caso el gobernador de Montevideo, que era Pascual Ruiz Huidobro, no tenía muchas ganas de compartir el poder, y mucho menos con alguien que no era exactamente una figura políticamente ascendente, sino que había quedado muy desprestigiada por su, entre comillas, huida de Buenos Aires durante la primera oleada británica. Por otro lado, desde Gran Bretaña se estaban ya despachando fuerzas para enviar a la América del Sur. Por un lado estaba una fuerza al mando del brigadier general John Crawford el 12 de noviembre, destinada en principio a Chile, pero que sin embargo después iría directamente al Río de la Plata, y otra que había partido tiempo antes, el 11 de octubre, al mando del brigadier Auchmuty al Río de la Plata. Esta última con unos 2.996 elementos, según se observa en la precisa contabilidad de Beverina, con los regimientos y compañías especificadas en 19 transportes, escoltados por el navío Ardent de 64 cañones, que el 14 de diciembre llegaría a Río de Janeiro para reabastecerse, y finalmente el 5 de enero de 1807 anclaría en Maldonado. Un mes antes, el 3 de diciembre, el contraalmirante Sir Charles Stirling había entregado la orden del almirantazgo al comodoro Popham, que sería reemplazado finalmente por Stirling, con la orden de regresar a Gran Bretaña, en donde se le realizaría un juicio del cual saldría obviamente indemne. Por otro lado, obviamente con Crawford y Auchmuty, como ambos tenían la misma graduación, se va a decidir en Gran Bretaña el nombramiento del teniente general Whylock, del cual dice en Beverina, se puede leer lo siguiente, la orden al respecto. El teniente general elegido John Whylock, a quien el generalísimo Federico Duque de York, comandante en jefe de las fuerzas de su majestad en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, le hacía conocer que el 7 de febrero de 1807 la noticia de su nombramiento. Mientras tanto, el brigadier general Auchmuty ya se estaba predisponiendo con las fuerzas que había traído, todavía no había llegado Crawford, para tomar Montevideo, reintentar tomar Montevideo, enviando el 15 de enero una intimación al virrey para que esta ciudad se entregue. El 16 a la mañana
con 62 buques enemigos al oeste de la isla de las Flores, se aproximaron en muchos remolques a la costa las tropas británicas con el apoyo de la corbeta Chervell y el bergantín Encounter de bajo calado, que con su fuego de cobertura mantuvieron a raya a la caballería española montevideana. Lentamente fueron cerrando a la ciudad para andrearla y aproximándose hacia la misma para ver la posibilidad de forzar un asalto antes de que recibiesen ayuda. Para el 20 de enero hay un intento de Montevideo de hacer una salida para enfrentar una especie de contraataque, para enfrentar a la fuerza de 5.000 hombres que tenía Auchmuty sitiando a la ciudad de Montevideo. Los españoles van a sacar unos 2.300 y pico de soldados que van a ser obviamente vencidos, porque si bien la idea no era mala, no tenían nada que hacer frente a las fuerzas profesionales, en este caso británicas, que eran mayor en número, mejor posicionadas y no tan desesperadas en este caso. Y ante esta situación, y con noticias de que ya se estaban formando, por otro lado, desde Buenos Aires, una fuerza expedicionaria que iba a ayudar a los sitiados en Montevideo, bueno, Auchmuty decide forzar el asalto. No decide continuar con el cerco, sino con el sitio, sino forzar el asalto, que va a terminar logrando llegar a muy buen puerto. Informado Auchmuty de una fuerza estimada en 4.000 soldados y 24 piezas de artillería que venían al rescate desde Buenos Aires, información que no era para nada exacta y además era exagerada, lo cierto es que esto motivó a forzar el asalto ante el deterioro de las murallas por el bombardeo constante y por la deficiencia del mantenimiento de las mismas, logrando su objetivo el 3 de febrero. De esta manera se apoderaron de varias embarcaciones mercantes y de guerra, cerca de 57, unos 300 cañones, 13 morteros, 10 obuses y 10 carronadas, unas 73.000 proyectiles esféricos de artillería, 5.000 tarros de metralla y 1.000 granadas de mano, 19.000 libras de pólvora, 2.500 fusiles, 350.000 cartuchos de bala para fusil. Respecto de las bajas para los británicos, fueron 8 oficiales, 3 jefes de unidades, 112 de tropa y 170 heridos. Los defensores tuvieron, según la exagerada visión del general británico, unos 800 muertos y 500 heridos y unos 2.000 prisioneros entre soldados y oficiales, entre ellos el gobernador Pascual Ruiz Huidobro. Unos 1.500 lograron escaparse. Se calcula que en realidad la cifra de muertos y heridos españolas fueron muy cercanas a la de los británicos. El apoderarse de Montevideo no les aseguró el aprovisionamiento para las tropas. Es así que se resolvió abrir el puerto por término de 8 meses a los buques neutrales que transporten algunos artículos de alimentos y bebidas. La caída de Montevideo fue tomada de manera catastrófica, obviamente, porque era la seguridad de que iban a venir por Buenos Aires. Y esto llevó a que una junta militar de guerra decidiera sumariar y apartar definitivamente y arrestar al virrey, y ante la toma como prisionero de Ruiz Huidobro queda obviamente de forma exclusiva como jefe político y militar, en este caso Liniers. Por otro lado, también se va a dar la fuga, en este caso de Bereford y el teniente coronel Denis Pack, quienes habían estado en Luján con otros oficiales, no como prisioneros normales, sino que eran tratados con muy buen trato, con honor, se les permitía tener sus elementos, sus armas, incluso sus armas personales, estaban vigilados de manera muy libre, por lo tanto podían deambular. La única condición era que volvieran a sus aposentos nocturnos, podían participar de tertulias, bueno, tenían una vida bastante bien, pero bueno, ante la situación del avance de los británicos sobre la costa oriental del Uruguay, sumado a que se empezó a rumorear de que había tratos de Bereford con algunos sectores de Buenos Aires que buscaban la independencia, bueno, se decidió el traslado de ellos a Catamarca. Ante la protesta de Bereford y los demás oficiales, fueron trasladados y a la altura de Arrecifes
fueron detenidos por dos oficiales que respondían supuestamente a Liniers, y que uno es Saturnino Rodríguez Peña, muy conocido, importante en la época de la Revolución, bueno, que con órdenes verbales de Liniers logra llevarse a estos dos oficiales, a Bereford y a Denis Pack. El capitán Peña fue quien comunicó al jefe de la escolta, capitán Martínez, una orden verbal de Liniers y del Cabildo de Buenos Aires que se le entregase el general Bereford y otro oficial prisionero para conducirlos a Buenos Aires. Lo cierto es que van a permanecer escondidos durante un largo tiempo en Buenos Aires y recién para el 21 de febrero van a lograr acercarse hacia la ensenada de Barragán, en donde había un buque británico de guerra que venía a traer una carta para pedir la liberación o el cambio de prisioneros, pero se encuentra con estos dos oficiales y deciden llevárselos porque eran de alta graduación. Es más, la orden de Auchmuty en Montevideo era, si una vez que llegara, si estaba Bereford, porque todavía no estaba la noticia de que habían sido derrotados y que habían sido tomados prisioneros, pero si estaba Bereford, debía ponerse bajo sus órdenes porque era un oficial superior. Y vamos a ver que acá hay una pequeña interesante discusión. ¿Qué debían hacer estos dos oficiales que por un lado habían juramentado, poniendo su buen nombre y honor, de que no debían combatir nuevamente en esta guerra contra las fuerzas, en este caso criollas y españolas, o debían incumplir la palabra porque de alguna manera sentían que habían incumplido Liniers su pacto en la capitulación cuando finalmente no se les permitió regresar a su patria y por lo tanto la capitulación no fue cumplida? Bueno, esta va a ser la excusa que va a utilizar el teniente coronel Denis Pack para reintegrarse a las fuerzas británicas en la banda oriental del Uruguay y volver a combatir, cosa que va a tener su problema, mientras que Bereford va a declinar el ofrecimiento de Auchmuty, quien le ofrece el mando máximo, por lo menos hasta la llegada de Whylock, pero excusándose con que quiere llevar la noticia de todo lo acaecido directamente al rey, no se suma. Como sea, la excusa de que no se había cumplido la capitulación va a ser rechazada por Álzaga, quien con cartas, se escribía muchísimo en esa época, aclaro, casi todo era muy formal, muy caballeresco en muchos aspectos. Hay una misiva en donde Álzaga rechaza de pleno, diciendo que la capitulación era inválida porque no había sido suscrita por quien era verdaderamente la autoridad, porque en ese momento Liniers no era la autoridad, por lo tanto carecía de validez. Como sea, lo cierto es que ya vamos a ver en qué va a quedar todo esto. Mientras tanto, los británicos procedieron a tomar Colonia para completar su dominio de la ribera oriental del Río de la Plata. Whylock llegará el 10 de mayo a Montevideo desembarcando al día siguiente y Crawford llegaría los primeros días de junio con sus fuerzas. De esta manera, para Beverina, contando a las fuerzas del coronel Backhouse y de Auchmuty, unos 5.538 de tropa, a las de Crawford unos 4.212 y a las que acompañaban a Whylock unos 1.630, tendría a su disposición al menos de 11.000 soldados para su empresa. Por supuesto que las condiciones habían cambiado. No era la misma situación de Bereford. Ya vamos a hacer una especie de comparación de las dos campañas, pero pensemos que por un lado sí disponer de 11.000 soldados, que en realidad no van a ser esos porque va a tener que dejar tropas en las posiciones dominadas para poder estar tranquilo, y calcúlenle 8.000 van a ser las fuerzas que va a poder desembarcar en la ensenada de Barragán aproximadamente. Después vamos a dar los números más concretos según Beverina, que es nuestra principal fuente de información.
Pero en todo caso, a lo que voy es que de todos modos estamos hablando de una fuerza enorme que casi es un cuarto de la población de Buenos Aires en ese momento. Es como si hoy dijéramos que a una ciudad de Buenos Aires que tiene 3 millones fuera una fuerza operativa de 750.000 hombres. Es una bestialidad. O pensemos en los ejércitos que combatían durante las guerras de la independencia. El ejército sanmartiniano que cruza los Andes o que cruzó los Andes tenía 5.000 hombres. Estamos hablando de casi el doble, una fuerza bastante interesante es la que envían los británicos, pero bueno, en este caso la ciudad ya no está tan desamparada y abandonada como había estado en la primera invasión británica. Va a haber en este caso un enorme cuerpo de voluntarios que en cantidad de soldados, tal vez no con la experiencia y el profesionalismo de los británicos, pero en todo caso con las ganas, que no alcanzan muchas veces, pero que en número van a estar bastante cercanos. O sea que es una interesante campaña la que se va a presentar ahora. La fuerza con la que disponía Whitelock era de 7.822 soldados y unos 200 marineros para su empresa. Sin embargo, tenía varios inconvenientes. Por un lado, no disponía de caballos en número y en calidad para su caballería, pero además para tener animales de tiro que empujaran la artillería. La poca colaboración o simplemente el rechazo a los británicos va a llevar que estos apenas puedan juntar 187 caballos para montar a sus oficiales y el resto deberían marchar con sus monturas en caso de conseguir caballos del otro lado de la costa. Para la artillería, a 4 animales por vehículo se determinó distribuir 160 caballos y 36 mulas. También se aligeró el equipo de los infantes para las marchas. No llevarían las tiendas de campaña y además el soldado llevaría como equipo individual únicamente un gabán, el capote, una manta, un chaleco de franela y un par de calcetines. Pocas eran estas defensas contra las inclemencias y los rigores de la estación. Esto último va a ser interesante a tener en cuenta porque va a definir en gran medida las tácticas que van a venir para la toma de la ciudad. El no llevar ropa en un periodo de ropa suficiente para un periodo o estación de mucho frío. Por otro lado, sí llevaban alimentos y forraje para los caballos que llevaban maíz, llevaban harina, bizcochos, galletas, aguardiente, distintos enseres y el aprovisionamiento para una fuerza estimada en 10.000 que le durará por lo menos 3 semanas. Obviamente que esto obligaba también a buscar alimentos si tenían que producir un sitio. Como vemos, todo esto son datos y elementos a tener en cuenta en cualquier operación militar porque hacen a la performance de las fuerzas que van a combatir. Tras enviar a inspeccionar las costas para un desembarco, decidieron que era la ensenada de Barragán la más propicia para estar cubiertas por la artillería de los buques de guerra más pequeños. Tras el desembarco sin molestias del enemigo, la fuerza de 8.000 hombres con 11 piezas de artillería de campaña, el 28 de junio irán avanzando y vivaqueando por las estancias de Las Lomas, Rodríguez y el Apoderado para llegar a la reducción de Quilmes entre el 30 de junio y el 1 de julio. Desde allí, las distintas partes del ejército británico, la vanguardia, el grueso y la retaguardia se irán adelantando. La retaguardia, bajo el mando del coronel Mahon, rumbo al puente de Márquez, se dirigirá entonces para tratar de cruzar. Allí se va a encontrar con Liniers, mientras que la vanguardia, al mando del mayor general Gower, el segundo al mando, se va a dirigir más al oeste, al Paso Chico, flanqueando a las fuerzas locales, con las cuales finalmente cruzarán armas en los corrales de Miserere el 2 de julio, en donde van a dispersarlos. Por último, el grueso de las fuerzas británicas bajo Whitelock, tras vivaquear ese mismo día, el día de la batalla de los corrales de Miserere, utilizan el paso Zamora para dirigirse el 3 de julio hacia los corrales en donde se concentrará el ejército británico en función de preparar la toma de la ciudad.
Vamos a ver que con la dispersión de las fuerzas en la plaza de Miserere, en los corrales de Miserere, las fuerzas en este caso que equivocadamente salieron a pelear en campo abierto a las fuerzas profesionales británicas, quien va a tomar relevancia en este caso va a ser el alcalde del primer voto, en este caso Martín de Álzaga. Si en la Reconquista el personaje central fue sin lugar a dudas Santiago de Liniers, en la defensa va a tener una gran incidencia e importancia Martín de Álzaga, que va a organizar entonces la defensa ante la dispersión de las fuerzas que habían salido a combatir. Se van a colocar barricadas rodeando la Plaza Mayor, el fuerte y el cabildo, de alguna manera emulando al dispositivo defensivo de Belfort el año anterior, pero extendiéndolo varias cuadras más alrededor, con tres importantes núcleos de resistencia localizados en la iglesia de San Miguel en el oeste, en la Merced al norte y cerca del Colegio de San Carlos y la Ranchería al sur. A esto hay que sumarle fuerzas y tiradores agazapados en las azoteas y terrazas. Finalmente, y alejados al norte en el Retiro y la Plaza de Toros, otra fuerza al mando de Gutiérrez de la Concha. Es interesante lo que acota Beverina de los oficiales o jefes subalternos que en esa jornada, a diferencia de Whylock alejado y de Liniers derrotado en los corrales, tuvieron una gran importancia. Lo que a los jefes principales les ha faltado en competencia y previsión les sobró a dos autoridades subalternas, Crawford y Álzaga, quienes cada uno en su esfera trataron de remediar la angustiosa situación en que se hallaron por exclusiva culpa superior. Tras derrotar en este caso a Liniers en los corrales de Miserere, Crawford tiene la intención de invadir directamente. Según su visión, según va a decirlo después en el juicio sumario, él creía que se podía tomar la ciudad en ese momento por asalto, lo cual podría haber sido cierto, pero lo cierto es que la orden de Whylock fue detenerse y concentrar fuerzas, cosa que va a hacer perder esta oportunidad a los británicos de tomar a la ciudad luego de esta derrota de Liniers. Con la llegada de Whylock el día posterior de la batalla o combate de los corrales, bajo una lluvia torrencial va a ubicar sus fuerzas en los suburbios, unos 6.128 soldados entre vanguardia y grueso. Pensemos que la retaguardia actuaba sobre el puente de Galvez bajo el coronel Mahon. Es entonces que con estos 6.000 y pico de soldados decide preparar el plan Whylock de lo que va a ser la invasión a la ciudad, el asalto a la ciudad. Y vamos a ver, obviamente hoy con el diario del lunes sabemos en qué se equivocó, y así cualquiera general por supuesto, pero vamos a tratar de entender cuáles fueron los errores o en todo caso cuál fue la disyuntiva y cuál fue el plan y por qué toma el plan la decisión de invadir la ciudad en distintas columnas. Veamos qué pasó. Perseverando en mi plan original, yo había pensado marchar en la mañana siguiente, se refiere al 4 de julio, por mi izquierda al convento de la Recoleta. Me habría permitido comunicarme con la escuadra y hacer desembarcar la artillería pesada para un vigoroso ataque a la ciudad. Sin embargo, luego de consultar con su segundo al mando, el mayor general Gower, va a cambiar de idea. Gower va a dar la idea de una ejecución más rápida. Dice Whylock: 3 eran los medios que se ofrecían para la conquista de la ciudad: cortarle los víveres, bombardearla con baterías y asalto. Para acercarla, para ponerle sitio, bueno, tenía ya un pequeño problema. Esta era la manera, si se quiere, mejor para poder hacerlo. Pero claro, nosotros dijimos que habían ido con ropa muy ligera, no tenía todo lo necesario para poder, establecer a sus fuerzas, el alimento suficiente para un sitio largo y en una época en donde había lluvias, no habían llevado las tiendas de campaña. Bueno,
no tenían los medios para hacerlo de manera correcta. En el caso de bombardeo, lo que necesitaba era desembarcar artillería pesada, porque la artillería que llevaban, 11 piezas de artillería ligera, artillería volante, no era era buena para lo que es un combate, pero no para el bombardeo de una ciudad, un bombardeo, diríamos, de sitio. Para esto necesitaba artillería pesada, armar baterías en zonas específicas, altas, lo cual también le iba a llevar mucho tiempo y no tenía sentido. Entonces, lo que termina aceptando de Gower, el plan de dividir en 13 columnas que van a invadir, ya vamos a explicar cómo van a marchar estas 13 columnas, y el objetivo va a ser tratar de llegar a la ribera y tomar la Plaza Mayor y el fuerte. Ese es lo que se conoce como el terreno llave. Si se toma eso, se toma la ciudad y se vence al principal foco de resistencia que estaba ahí, obviamente, y al tomar eso, la población civil iba a terminar aceptando la rendición, pero había que llegar rápidamente para no perder tiempo dentro de la ciudad y no quedarse peleando en lugares que no eran importantes. El objetivo era atravesar la ciudad con la mayor rapidez posible a fin de ponerse en contacto con los soldados españoles, prescindiendo completamente de los habitantes. El plan tenía en vista sus defensas centrales y las columnas. En caso de hallar un obstáculo en sus caminos particulares de ataque, no debían empeñarse en vencerlo, sino inclinarse sobre los flancos. Es decir, que el plan de Whylock era recorrer esos 1500 metros, unas 15 cuadras aproximadamente, kilómetro y medio, tratar de llegar a aproximarse a las fuerzas principales. Y para hacerlo rápidamente y no entretenerse en combatir con los enemigos que podían encontrarse, Whylock no tiene la mejor idea. Las tropas debían entrar con las armas descargadas y avanzar con la mayor rapidez posible y no hacer fuego bajo pretexto alguno. La razón que tuve para dar esa orden fue que nada se ganaba con tirar sobre la gente de las azoteas, siendo el principal objetivo avanzar rápidamente como fuese posible. La verdad, eso es increíble. Es la primera vez que escucho, no sé si alguno ya alguna vez lo sintió, esto de avanzar con las armas descargadas. Entrar en una ciudad agresiva que te quiere matar, porque básicamente no te van a recibir con los brazos abiertos. Entrar con las armas descargadas. La verdad que es la primera vez que lo escucho, y si alguno de ustedes escuchó algo por el estilo, lo pone abajo en los comentarios porque me interesa saber qué piensan al respecto. Yo es la primera vez que lo escucho, sinceramente. Me parece una verdadera locura. Vamos a ver que esto va a cobrar muchas vidas inclusive. A las 6:30 de la mañana, tras un disparo de cañón, comienza el avance de las columnas. 1107 hombres se quedarían con Whylock en los corrales, mientras que los 5021 restantes integrarían las columnas sobre una línea de 2,5 kilómetros que debían atravesar sin disparar un tiro unas 15 cuadras actuales o 1500 metros, dejando vacío el centro de la línea de defensa principal de los españoles. De esta manera, como tentáculos, iban a avanzar el ala derecha sobre la residencia con el regimiento número 45, cuestión que lograron rápidamente. Dejando 3 compañías de fusileros, salieron al encuentro de la columna de avanzada más próxima, que eran las del general Crawford. Las columnas 3 y 4 de la brigada ligera avanzaban bajo la dirección de Crawford y Pack, respectivamente. Las de Crawford llegaron hasta la ribera sin problemas y se resolvió avanzar hacia el fuerte. La columna 4 de Pack avanzó en paralelo, pero dividiendo sus fuerzas en Perú bajo el teniente coronel Cadogan, y Pack 2 cuadras más por defensa, y se encontraron con una fuerte resistencia. En el caso de Cadogan, todo iba bien, cuando en el costado del colegio de los jesuitas, el enemigo apareció de repente en gran número de algunas ventanas, en la azotea de aquel edificio y desde las barracas del lado opuesto de la calle. Se refiere a la ranchería, y desde el extremo de la misma. En un momento, la totalidad de la compañía de cabeza de mi columna y algunos hombres y caballos de la pieza fueron muertos y heridos.
De esta manera tuvieron que retroceder abandonando el cañón, que inmediatamente va a ser tomado por los patricios que estaban accionando ahí. Algo muy parecido le va a suceder al teniente coronel Dennis Pack, quien sostuvo que antes de que me hubiese escasamente aproximado a la iglesia de San Francisco, ya había perdido, bajo fuego de un enemigo casi invisible y ciertamente inatacable para nosotros, los oficiales y casi la totalidad de los hombres que componían la fracción de cabeza. Cadogan tuvo que refugiarse con las fuerzas que pudo sustraer en la casa de la virreina viuda, mientras Pack retrocedió a su vez, encontrándose con la compañía de granaderos del regimiento 45 que venía de la residencia. De esta manera, y uniéndose con las fuerzas de Crawford, este ordenó hacerse fuertes en la iglesia de Santo Domingo y esperar para volver a avanzar cuando fuera posible. Mientras tanto, la brigada de Nunn Lane avanzaba con 4 columnas. En el caso de la quinta, llegó sin entorpecimiento alguno hasta la iglesia de San Miguel, pero no bien llegó, el enemigo comenzó a disparar a discreción desde todas partes. Perdiendo una enorme cantidad de soldados, el teniente coronel Duff, al mando de dicha columna, decidió doblar a su izquierda y tomar 2 o 3 casas para hacerse fuertes, y tras 4 horas de resistencia y con enormes bajas decidió aceptar la rendición. Algo similar declaró el jefe de la columna 6, el mayor Vandeleur: como a una tercera parte de mi camino, recibí de todas direcciones un fuego hecho desde las azoteas y ventanas de las casas. Y agrega de forma muy interesante: recibimos de las ventanas desde ambos lados de la calle fuego de fusil, granadas de mano, bombas asfixiantes, tejas y toda clase de materiales combustibles. Las columnas 7 y 8 del regimiento 36 del general Nunn Lane avanzaron en paralelo por las actuales Corrientes y Lavalle, siendo favorecidos por estar a mayor distancia de la del núcleo defensivo. Se enteraron de la suerte de las 2 anteriores columnas y esperaron a fin de colaborar una vez superaran la suerte con las fuerzas de la brigada de Auchmuty. Estas fueron realmente las únicas que lograron su objetivo de ocupar la Plaza de Toros, y el retiro tras una lucha encarnizada que cesó como a las 9 de la mañana con el triunfo británico sobre el capitán de navío Gutiérrez de la Concha y sus 800 hombres distribuidos estratégicamente. Finalmente, Gutiérrez y 400 hombres se entregaron tras casi 2 horas de encarnizada lucha. Hubo también una acción de aproximación demostrativa por el centro de la línea de ataque, que quedó como a 4 cuadras de la línea defensiva española. Bueno, en principio lo que podemos ver es varios errores. El primero que podemos destacar ya es la lejanía del comando central. Whitelock estaba en los corrales y desde allí trataba de dirigir a algo que no veía. O sea, ya acá vemos un gran error. No tenía proximidad y por lo tanto su comando era inerte. De todas las columnas, solamente 2, creo que eran las 5 y las 6, son las que llegan a destino. De todos modos, todavía podía llegar a salvarse la situación. Los defensores ajustaron y redujeron el sistema defensivo y pasaron a contraatacar a la casa de la virreina viuda por parte de los patricios al mando de Cornelio Saavedra. Finalmente, el mayor Cadogan, tras 3 horas en su posición y con gran mortandad, terminó rindiéndose. Liniers también pasó a la ofensiva sobre la iglesia de Santo Domingo. Se intimó a la rendición, pero ante la negativa, Liniers ordenó un ataque enérgico. Finalmente, tras 8 horas de resistencia, los tenientes coroneles Pack y Ward, el mayor McLaw y el brigadier general Crawford se rindieron con todos sus efectivos. Entonces se decidió el avance sobre la casa de Satoka y los edificios tomados por las columnas 7 y 8 del brigadier general Lunley. Pero tras resistencia intensiva, este decidió retirarse y hacerse fuerte junto con las tropas del general Auchmuty. Al terminar el día 5 de julio se suspendieron las hostilidades hacia el anochecer, pero haciendo un balance, el ataque había resultado finalmente todo un fracaso.
Finalmente entonces vemos que solamente las fuerzas de Auchmuty habían logrado su objetivo en la Plaza de Toros, en el Retiro, y sumando todas las fuerzas, bueno, llegaban a tener entre 2.000, 2.300 y algo de efectivos del total. Es decir, que habían perdido enormes cantidades entre muertos, heridos, prisioneros y extraviados. Para tener una idea, Beverina nos da un número de cada uno de estos grupos. Las pérdidas experimentadas por el ataque eran considerables. Los muertos alcanzaban a 12 oficiales y 286 de tropa. Los heridos a 54 y 593 respectivamente, llegando a 200 de tropa extraviados. La pérdida más grave del ejército invasor consistía en la enorme cantidad de prisioneros caídos en poder de los españoles. Un brigadier general, 9 jefes, 85 oficiales, 112 hombres de la plana mayor y 1818 de tropa. Es decir que Whitelock había perdido al 43% de toda su fuerza operativa y apenas habían tomado 600 prisioneros, a un jefe, que es Gutiérrez de la Concha, y unas 30 piezas de artillería. Es decir que no habían logrado prácticamente nada. Estaban sí fuertes en el Retiro, en la Residencia y en Plaza Lorea, pero muy distanciadas unas de otras como para poder organizar un ataque hacia el dispositivo de defensa central. Ante estas circunstancias, Liniers y Álzaga se reunieron para directamente proponer una rendición, o mejor dicho, para solicitarle que se rindan los británicos ante estas enormes pérdidas. En un principio, Liniers había pensado, bueno, mandarles una carta intimándolos a la rendición, en la cual se les ofrecía entregarles algunos de los prisioneros que tenían, habían tomado en la jornada, y hacer que se pudieran retirar entregando los suyos. Pero Álzaga va a tener una idea mucho más interesante. Álzaga va a proponer algo mucho más completo que va a marcar finalmente el armisticio, la capitulación y el final de las fuerzas británicas en nuestro territorio. La idea de Álzaga era ofrecerles el reembarco no solo a los prisioneros tomados en esta jornada, sino también a los que habían tomado durante las jornadas que habían producido en 1806 Bereford con Denispac en la primera invasión, a condición de que se evacúe la plaza de Montevideo, el Río de la Plata y demás puntos de la banda oriental, dejándose, eso sí, rehenes para la seguridad del trato para ambos lados. Whitelock pensó en ganar tiempo para mejorar su situación y encontrar las mejores condiciones. Sin embargo, la propuesta de Liniers era muy clara. Si en un cuarto de hora no se daba una respuesta categórica a la intimación que se le había hecho, concluido aquel, se daría principio a la acción con el mismo ardor que antes. Es así que Whitelock se juntó con sus hombres y buscó la posible respuesta a esta situación. No tenía suficiente tiempo para bajar las fuerzas, lo que sería la artillería necesaria para hacer un bombardeo, que era la idea que había tenido en un principio. Ya no tenía las suficientes fuerzas para sitiar la ciudad y tampoco tenía suficientes fuerzas para hacer un ataque hacia el centro operativo de las fuerzas defensivas, que en todo caso estaban a su vez haciendo realmente un contraataque, no estaban en una defensa pasiva. De esta manera, Whitelock no tuvo mucha más opción que aceptar la capitulación. Como sea y sin dilaciones, diremos que finalmente se firmó la capitulación y se procedió al intercambio de prisioneros y al desalojo de las fuerzas británicas con las armas que tenían en ese momento, no con las que habían sido capturadas. Solo se quedaron algunos heridos que no podían ser trasladados por su estado delicado. Como para ir terminando y analizando las cuestiones militares en este sentido, veremos cuáles fueron los errores. Siempre digo, con el diario del lunes es fácil, todos somos grandes líderes militares, no es esa la intención es que pensemos, que reflexionemos juntos y que tratemos de ver cómo podría haberse logrado lo que no se logró. Porque acá hay como varios interrogantes. ¿Cómo es posible que Bereford, con fuerzas 10 veces menores, haya podido tomar la ciudad sin ningún problema?
llama. Wylock, con enormes fuerzas, bien preparado, habiendo conquistado toda la ribera oriental, no pudo siquiera mantener dichas conquistas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, obviamente, insisto, con el diario del lunes todos somos grandes militares, pero veamos lo que dice Beverina al respecto. Juan Bartolomé Beverina trata de hacer una mirada crítica de un militar profesional, sosteniendo en principio que a una mala orden no puede responder otra cosa que una mala ejecución. El primer error que va a cometer Wylock va a ser el de aceptar el plan de Gower sin terminar de ajustar las cuestiones mínimas. O sea, el plan de Gower era avanzar, pero no disponía de otras decisiones. Esto lo tenía que hacer el comandante en jefe, pero Wylock va a suponer que Gower era el que tenía que comandar y llevar las cosas a su manera y terminar de tomar esas decisiones. ¿Cuál sería la siguiente opción una vez llegado a las zonas que tenían ajustadas de la primera parte del plan? Esto no lo habían previsto. Una de las cosas increíbles fue la de tomar la decisión de que llevaran sus fusiles descargados para ganar velocidad. Una locura absoluta. La otra era la falta de conexión que tenían las fuerzas. Operativamente no estaban conectadas, no colaboraban, iban separadas. Es decir, que eran 13 columnas, bueno, 13 ejércitos diferentes. O sea, una verdadera locura en todas las formas y sentidos. Pero incluso había cuestiones que tenían que ver con la logística. ¿Qué pasaba si se quedaban sin municiones con las que llevaban? ¿Cómo se iban a proveer del alimento? ¿Cómo podía conectarse el comando central con los demás? O sea, las demoras eran enormes. Nunca hubo una aproximación. Y a todo esto es muy interesante. Beverina obviamente no se queda en la crítica, en el chiquitaje diríamos, y lo que va a hacer es tratar de dar en la tecla de cómo debería haberse tomado la ciudad de Buenos Aires en el caso de estar del lado de los británicos, cómo deberían haber actuado los británicos para lograr sus objetivos militares. Beverina sostiene que, habiendo dejado de lado si no se puede hacer el sitio, si no se puede bombardear, la forma hubiera sido armar 3 grandes columnas poderosas que avanzaran la central sobre Plaza Lorea, sobre la residencia, la de del flanco derecho, y del flanco izquierdo llegar hasta el Retiro. Que eso en principio estaba bien diagramado, pero la dispersión de fuerzas le restó un montón de tropas, se perdieron casi la mitad de las fuerzas. Concentrándolas, el avance debería haber sido progresivo, obviamente con las armas cargadas, llevando la artillería lentamente, ocupando los edificios que fueran importantes o que tuvieran una mayor resistencia, cerrando el cerco lentamente, colaborando con el comando mucho más cercano. De esta manera se hubiera terminado cerrando y tomando finalmente la defensa central. Podía ser que no, obviamente, no estamos hablando de una ciencia exacta, esto es arte y ciencia, pero era mucho mejor proceder de esa manera. Pero para esto se tenía que tener un líder militar que expusiera claramente cuáles deberían haber sido los objetivos de manera total. Y por otro lado, sí es cierto que se puede ponderar indudablemente la defensa de los criollos y españoles que tuvieron un equilibrio muy bueno entre una defensa que de pasiva pasó a ser ofensiva, en una contraofensiva muy importante que terminó desbalanceando el poder a su favor en cuanto a los resultados de la batalla. Y esto nos lleva finalmente entonces a el cierre de este capítulo, que tiene que ver con qué va a suceder. Bueno, por un lado, como consecuencias indudables, la derrota de Wylock lo va a llevar, la derrota y el desalojo de toda la banda oriental del Uruguay va a hacer que se coma un verdadero juicio, una corte marcial que lo va a degradar y va a terminar sus días totalmente borracho, fuera, echado, degradado, sin honores del ejército. Y uno se pregunta, pero si Bedford el año anterior también había perdido. Sí, había perdido, pero no en las condiciones, con todo a favor que tenía Wylock y cometiendo esos errores que fueron increíbles, desmesurados y que tienen que ver con
una actitud errada en lo personal como conductor. Por otro lado, en el caso de Denis Pack, que estaba en el convento de Santo Domingo, se lo querían comer crudo porque lo recordaban, se acordaban perfectamente de este muchacho del año anterior que no había cumplido con su promesa, sea que tenía, digamos, justificada su no cumplimiento o sí, no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que se lo querían comer crudo. Y Liniers tuvo el buen gesto de hacerlo vestir de español para poder sacarlo y evacuarlo. Y de esta manera todas las fuerzas británicas, las que habían sido vencidas y las que habían sido vencidas el año anterior, bueno, también pudieron volverse a sus casitas. Y obviamente no vamos a decir que esto terminó, porque la principal consecuencia que va a dejar es que las fuerzas locales, principalmente las criollas, van a tomar conciencia de sus capacidades y van a decir, bueno, flaco, al final nosotros nos terminamos haciendo cargo principalmente y pusimos el lomo más que la gran mayoría de los españoles, que bienvenidos ayudaron, pero que no tuvieron una tanta importancia como en los espacios donde se combatió, que fueron principalmente los patricios. Y de esta manera esto va a ser el preámbulo de lo que va a venir 3 años después con la Revolución de Mayo, en el momento en que cuando se pida colaboración a estas milicias voluntarias, bueno, estas van a estar del lado de los revolucionarios, y cuando se ponen los fierros en la mesa, bueno, digamos que el peso inclina muchísimo más junto con los argumentos que se esgriman. Esta es una realidad terrible, la verdad de la milanesa, como decimos acá en Argentina. Así que bueno, amigos, con esto terminamos esta campaña. Espero que les haya gustado. Prontamente vamos a regresar con un poco más de historia militar y de historia general. Así que hasta la próxima batalla, amigos.